Nunca imaginé que una frase tan corta pudiera doler tanto. Era un almuerzo tranquilo, una de esas reuniones familiares que solían hacerme sentir parte de algo. Había risas, olor a pan tostado, y el sonido de las cucharas golpeando tazas de café. Estábamos todos sentados en la terraza, bajo un sol tibio que parecía querer colaborar con el buen ambiente. Hasta que mi nuera levantó la mirada, entre un bocado de fruta y otro de hipocresía, y me soltó, como quien menciona algo sin importancia: hemos decidido no invitarte a Navidad este año. Así. Sin temblarle la voz, sin vacilar. Y yo, solo asentí. No grité, no pregunté, ¿por qué? No derramé una sola lágrima, aunque por dentro todo en mí se desplomaba. Miré mi plato, apreté los labios, y asentí. Porque en ese instante entendí que cualquier palabra que dijera sería inútil. Ya no era una madre, una suegra, ni una abuela deseada en su mesa navideña. Era solo una presencia incómoda que ellos ya no sabían cómo justificar. Y lo más doloroso de todo fue ver cómo mi hijo, sentado a su lado, simplemente evitó mirarme. Como si esa decisión no le perteneciera. Como si él tampoco tuviera el valor de defenderme. El silencio después de esa frase fue más fuerte que cualquier discusión. Todos siguieron comiendo como si nada, como si no acabaran de borrar a alguien de una tradición familiar. Yo traté de seguir también, de no temblar mientras sostenía mi taza. El sabor del café se volvió amargo, como si entendiera el veneno que flotaba en el aire. Pero nadie notó nada. Nadie preguntó si yo estaba bien. Porque en esta familia, aparentemente, ya no importaba lo que yo sentía. Me volví invisible en cuestión de segundos. Y lo peor no fue que me sacaran de una fiesta. Lo peor fue sentir que mi lugar había sido ocupado, sustituido, desechado sin culpa. Todo lo que hice por años, las cenas que preparé, los regalos que envolví con cariño, las veces que cuidé a mis nietos sin pedir nada a cambio, parecía haber quedado en el olvido. Como si ya no tuviera valor. Como si todo lo que representaba ahora fuera un obstáculo para su paz. Recuerdo haber mirado la mesa, los platos decorados, las servilletas dobladas con esmero, el mantel blanco con flores de Pascua. Todo tan perfecto, tan bonito, tan ajeno. Porque en ese momento entendí que ya no era parte del núcleo. Ya no era bienvenida. Y lo entendí con una frialdad que me heló los huesos. Mi asiento en la mesa estaba lleno, pero en su corazón, ya hacía tiempo que lo habían desalojado. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Fue entonces cuando empecé a repasar en mi mente cada detalle. ¿Dónde fallé? ¿En qué momento me convertí en esa persona que sobra? ¿Qué hice para merecer esa exclusión disfrazada de decisión práctica? Pero no encontré respuesta. Porque no se trata de algo que una hace mal. A veces, simplemente, hay personas que deciden dejar de quererte, dejar de valorarte, dejar de reconocerte. Y eso duele. Duele mucho más que una pelea. Duele porque te arrancas sin aviso de la vida que tú misma ayudaste a construir. Afuera, los pájaros cantaban. Una vecina saludaba desde su balcón. El mundo seguía su curso como si nada. Y yo, sentada con mi taza entre las manos temblorosas, tenía que hacer como si también todo estuviera bien. Porque si mostraba mi dolor, sería acusada de dramática. Si decía algo, parecería que estaba intentando manipular. Y entonces entendí lo más cruel de todo: me habían quitado hasta el derecho de estar triste. En ese instante, recordé la última Navidad. Yo horneando galletas con los niños, decorando el árbol, envolviendo regalos. Ellos sonriendo, tomándose fotos frente a las luces, brindando con sidra. Todo eso ya no volvería. Esa imagen cálida, familiar, feliz, me la arrancaron con una sola frase. Porque una cosa es no ir a una fiesta. Y otra muy distinta es ser excluida voluntariamente. Ser borrada de la historia en curso de tu propia familia. Pero lo que más me rompió no fue la voz de mi nuera. Fue el silencio de mi hijo. Él, que siempre fue mi niño tierno, mi compañero de meriendas y confidencias. Él, que antes corría a contarme cada cosa que le pasaba. Hoy no fue capaz ni de sostenerme la mirada. Y ese silencio suyo fue como una segunda sentencia. Porque a veces, cuando alguien no te defiende, te está abandonando sin decirlo. Y ahí estaba yo. Sentada, digna, herida, muda. Asintiendo con la cabeza, como quien aprueba un castigo que no entiende.
Me vi a mí misma desde afuera, una mujer mayor, tranquila, sin lágrimas, pero con el alma hecha pedazos. Y pensé, esto no es solo una Navidad menos, es una señal. Algo ha cambiado para siempre. Y aunque dolía, también supe que esta historia, la mía, apenas estaba empezando. Siempre estuve ahí para mi hijo. Desde el primer día en que lo tuve entre mis brazos, supe que mi vida giraría alrededor de él. Fui madre soltera durante varios años, y aunque fue difícil, nunca me faltó fuerza para seguir adelante. Lo crié con todo lo que tenía, amor, sacrificio y paciencia. Recuerdo sus primeros pasos, sus preguntas curiosas, su forma de aferrarse a mi mano como si yo fuera todo lo que necesitaba. Era un niño noble, cariñoso, que me hacía cartas para el Día de las Madres y decía que, cuando creciera, nunca me dejaría sola. Yo le creí. Porque, en el fondo, pensaba que ese amor sería eterno. Nuestro vínculo siempre fue especial. Él me contaba sus secretos, me buscaba cuando tenía pesadillas, incluso de adolescente, cuando la mayoría se alejan. Teníamos rutinas pequeñas pero valiosas, los domingos de películas, las cenas que cocinábamos juntos, las largas caminatas donde hablábamos de todo y de nada. Yo era su refugio, y él el mío. Tal vez por eso me duele tanto lo que está pasando ahora. Porque cuando uno ha entregado el alma en cada etapa de la vida de su hijo, cuesta entender cómo puede llegar el día en que esa alma ya no sea bienvenida. Cuando conoció a su esposa, al principio me alegré. Lo vi feliz, entusiasmado, con esa chispa que tienen los jóvenes cuando se enamoran. Ella era educada, sonriente, al menos al principio. Me esmeré en recibirla con los brazos abiertos. Le hice su platillo favorito, la incluí en las tradiciones, la hice sentir como en casa. Jamás quise ser la típica suegra entrometida. Al contrario, puse distancia cuando debía, ofrecí ayuda cuando me la pedían, y cerré la boca en momentos en los que tenía muchas ganas de opinar. Porque lo único que quería era que mi hijo fuera feliz. Los primeros años después del matrimonio fueron tranquilos. Me invitaban a los cumpleaños, a las cenas, a los aniversarios. Yo llevaba postres, regalitos, flores. Me gustaba verlos construir su hogar. Cuando llegaron los nietos, mi mundo se iluminó de nuevo. Sentí que volvía a tener un lugar especial, no solo como madre, sino como abuela. Ellos me decían, mamá grande, y corrían a abrazarme apenas cruzaba la puerta. Hacíamos galletas juntos, jugábamos a las escondidas, cantábamos villancicos mientras decorábamos el árbol. En esos momentos, me sentía plena. Me sentía parte de algo más grande, parte de una historia que seguía creciendo. Guardo muchas fotos de esos años. Imágenes que ahora miro con una mezcla de ternura y tristeza. Mi hijo con un brazo sobre mi hombro, mi nuera sonriendo, los niños en mis piernas riendo con la boca llena de chocolate. En esas fotos se ve una familia, una unidad. ¿Cómo pasamos de ahí a esto? A veces pienso que el amor no se rompe de un día para otro, sino que se va desgastando con silencios, con indiferencias, con palabras no dichas. Y lo peor es que una no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde, hasta que te sientas en una mesa y te dicen que ya no eres parte de la Navidad. Mi nuera empezó a cambiar después del segundo hijo. Se volvió más reservada, más controladora. Empezó a tomar decisiones sola, a limitar el tiempo que pasaban conmigo. Me decía que los niños estaban cansados, que tenían demasiadas actividades, que no podían visitarme tanto. Yo lo entendía, o al menos eso intentaba. Pero mi corazón empezaba a sospechar que algo estaba cambiando. A veces, al llegar a su casa, notaba un ambiente tenso. Como si mi presencia fuera una molestia. Como si la hospitalidad fuera una obligación y no un deseo. Nunca quise imponerme. Siempre pregunté antes de ir. Siempre llevé algo, comida, juguetes, hasta papel de baño. No quería ser una carga, solo quería compartir. Pero lentamente, los espacios que antes eran míos, como leerles cuentos antes de dormir o ayudar en la cocina, se fueron cerrando. Me decían que los niños ya no querían cuentos, que preferían la tablet. Me decían que la cocina ya estaba lista, que no necesitaban ayuda. Y yo, como tantas otras veces, solo asentía. Porque cuando amas, aprendes a retirarte con dignidad, incluso si por dentro te estás rompiendo. Había señales, claro que sí. Comentarios pequeños pero punzantes: tú ya viviste tus Navidades, es hora de nuevas tradiciones, los niños se aburren contigo.
Frases disfrazadas de bromas, de opiniones sueltas, pero que golpeaban como verdades duras. Mi hijo, a veces, intentaba suavizarlo con una sonrisa incómoda o cambiando de tema. Pero cada palabra que no corrigió, cada momento que no me defendió, fue cavando esta distancia. Y yo lo sentía, cada vez más lejos, más ajeno, más callado. Me volví experta en fingir. Fingía que no notaba las miradas, que no escuchaba los suspiros de incomodidad. Fingía que todo estaba bien cuando en el fondo sabía que mi lugar ya no estaba asegurado. Me aferraba a los pequeños momentos, una llamada rápida de los niños, una foto que me mandaban, una invitación de último minuto. Me volví agradecida por las obras del afecto. Y eso es lo más triste, que una mujer que entregó todo, termina aceptando migajas solo para no desaparecer. Por eso el brunch de aquel día fue tan simbólico. Fue la confirmación de algo que yo ya sabía pero me negaba a aceptar. Que mi papel en sus vidas se estaba borrando. Que esa casa ya no era mi refugio. Que mi hijo, aquel niño que juró cuidarme siempre, había elegido su silencio como escudo. Y que su esposa, mi nuera, ya no disimulaba su deseo de sacarme del mapa. Fue en ese almuerzo que mi corazón terminó de romperse, pero también fue ahí donde empecé a escribir esta historia. Mi historia. La de una mujer que, aunque herida, no está vencida. Recuerdo con exactitud el día en que conocí a la mujer que, años después, me diría que no estaba invitada a Navidad. Fue una tarde de otoño, mi hijo llegó con ella de la mano, sonriente, nervioso, como cuando era niño y me traía boletines de calificaciones para mostrarme con orgullo. Me abrazó primero a mí y luego la presentó con un brillo en los ojos que no le había visto antes. Ella traía una bufanda color burdeos, hablaba pausado, miraba todo con atención. Fue amable, educada, incluso me dijo que había escuchado mucho sobre mí y que le encantaban mis recetas. En ese momento, sentí alivio. Pensé, por fin alguien que lo quiere, alguien que lo hace feliz. Desde el primer día me propuse caerle bien. Me vestí con mi mejor blusa, cociné su platillo favorito, puse la mesa con esmero. Me dije a mí misma que debía darle la bienvenida no solo a su vida, sino también a la mía. Porque si ella era importante para mi hijo, entonces sería importante para mí. Durante la cena hablamos de todo un poco, de libros, de trabajo, de recetas. Reía con delicadeza, y aunque parecía algo reservada, pensé que era solo timidez. No me pareció mal. Después de todo, las relaciones se construyen con tiempo, ¿no? Al principio, hubo gestos bonitos. Me mandaba fotos con mi hijo, me agradecía cuando le llevaba galletas o le cuidaba al gato. Incluso me escribió una tarjeta en mi cumpleaños con una frase que, hoy, suena hueca en mi memoria: gracias por haber criado a un hombre tan especial. En esos primeros meses, creí que podíamos llevarnos bien, que encontraríamos un equilibrio natural. Yo respetaba su espacio, no llamaba sin avisar, me ofrecía sin imponerme. Porque no quería ser esa suegra que todos critican. Quería ser su aliada, su segunda familia. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar ciertas cosas. Pequeños comentarios que parecían inocentes, pero dejaban un sabor extraño. Como cuando me corrigió por llamar nene a mi nieto en vez de su nombre. O cuando dijo, entre risas, que en su familia no usaban ropa con dibujos, porque eso los vuelve infantiles. Cosas pequeñas, sí, pero constantes. De a poco, fui sintiendo que todo lo que representaba yo, mi manera de hablar, de cocinar, de educar, de criar, no encajaba con su mundo. Hubo un momento que nunca olvidé. Estábamos organizando la decoración de Navidad en su casa. Yo había llevado una caja con adornos antiguos, unos ángeles de porcelana que usábamos desde que mi hijo era niño. Los coloqué con cuidado sobre la chimenea, emocionada, como si fuera un ritual. Ella los miró, los tomó con delicadeza, y los guardó en una caja sin decir palabra. Cuando le pregunté si no le gustaban, me respondió sonriendo: no te preocupes, suegra. Este año queremos algo más minimalista. Me dolió. Porque no era solo un adorno, era mi historia. Nuestra historia. A veces pienso que ella no me quería cerca desde el principio. Que su cortesía inicial fue una estrategia, una formalidad. Porque poco a poco, sin que yo pudiera evitarlo, fue marcando territorio. Primero con el tiempo de visitas: es que tenemos muchos compromisos, mejor otro día. Luego con las decisiones: preferimos que los niños coman solo comida orgánica.
Después con el lenguaje, no les digas eso, ya no se usa. Cada frase era un ladrillo más en el muro invisible que fue construyendo entre ella y yo. Uno de los momentos que más me dejó pensando fue cuando discutieron sobre la casa en la que iban a vivir. Yo solo comenté que sería lindo que vivieran cerca, que así podría ayudarles con los niños cuando llegaran. Ella me miró con una sonrisa muy serena y dijo, «Tú no vas a decidir nada en esta casa». Lo dijo sin levantar la voz, como quien simplemente aclara una obviedad. Mi hijo la miró, incómodo, pero no dijo nada. Yo me reí nerviosamente, tratando de tomarlo con humor, pero por dentro algo se rompió. Fue la primera vez que sentí que yo era una invitada incómoda en la vida de mi hijo. Claro que nunca se lo dije a él. Nunca le conté cómo me sentía realmente. Pensaba que si hablaba, él iba a pensar que estaba siendo celosa o controladora. Así que me callé. Guardé cada ofensa chiquita, cada gesto de desprecio envuelto en amabilidad. Y comencé a convertirme en una versión más silenciosa de mí misma. Visitaba menos. Opinaba menos. Me ofrecía menos. Esperaba que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Pero lo que hizo el tiempo fue darle más espacio a ella, y menos lugar a mí. Había otras señales. Como cuando los niños nacieron y no me dejaban cargar al bebé más de unos minutos porque ya se había dormido. O cuando me decían que no me preocupara por llevar comida, que ya tenían lo justo y necesario. Empecé a notar que mi presencia incomodaba. No porque hiciera algo malo, sino porque, simplemente, sobraba. Y eso fue lo que más me dolió, que mi amor, mi disposición, mi cariño, se sintieran fuera de lugar. Aún así, seguí intentando. Año tras año, Navidad tras Navidad, cumpleaños tras cumpleaños, me esforzaba por estar ahí. Por mostrar que, a pesar de todo, yo seguía amando a mi hijo y a su familia. Pero cuando alguien no quiere abrirte la puerta, no importa cuántas veces toques. Y el almuerzo donde me dijeron que no estaba invitada a Navidad, fue simplemente la conclusión de una historia que comenzó mucho antes. El desenlace cruel de una exclusión que había sido sembrada con mucho cuidado, desde el día en que esa sonrisa amable cruzó mi puerta por primera vez. Después de la boda, todo empezó a cambiar, aunque al principio no me di cuenta. Fue un proceso lento, como esas grietas invisibles que aparecen en las paredes y que un día, de pronto, se convierten en una fractura irreparable. La rutina que antes compartíamos, esas llamadas diarias para contarme cómo le había ido en el trabajo o simplemente para decirme, te quiero, mamá, comenzaron a desaparecer. Primero se volvieron semanales, luego esporádicas, hasta que un día me di cuenta de que yo era la que siempre marcaba. Y a veces, ni siquiera me devolvía la llamada. Las visitas también se fueron espaciando. Antes pasaba por casa los domingos sin avisar, como si ese lugar siempre fuera suyo. Se tiraba en el sillón, abría la nevera, me pedía su comida favorita. Pero después del matrimonio, ya todo requería organizarse con tiempo. Me decían que tenían compromisos, reuniones, tareas pendientes. Y aunque yo decía que lo entendía, en el fondo, cada excusa me dolía más. Sentía que estaba viendo cómo mi hijo construía un nuevo mundo, sin un espacio para mí. La primera Navidad después de su boda fue el primer gran golpe que no supe cómo poner en palabras. Yo ya había comprado los ingredientes para preparar la cena. Tenía lista la mesa grande, había desempolvado los adornos que él amaba desde niño, y hasta envolví unos pequeños regalos para ella. Pero 2 días antes, me llamó y me dijo que pasarían la Nochebuena con la familia de su esposa. Lo dijo con un tono como si fuera lo más natural del mundo. Yo tragué saliva, sonreí, y le deseé lo mejor. Pero cuando colgué, lloré en silencio, como una niña abandonada. Esa noche cené sola. Me serví un plato con lo que ya había cocinado, encendí unas velas y puse música navideña como si el espíritu festivo pudiera llenar el vacío. Pero la casa estaba en silencio. No hubo risas, ni abrazos, ni gritos de niños corriendo por el pasillo. Solo quedaba mi sombra, sentada frente a un plato caliente que no sabía a nada. Y ahí me prometí que no iba a hacer una escena. Que no iba a reclamar. Porque pensaba que el amor, si es verdadero, encuentra su camino de regreso. No sabía que a veces, el amor también se acomoda en nuevos lugares y deja de mirar hacia atrás. Con el tiempo, las fiestas comenzaron a convertirse en una especie de terreno minado. Todo requería coordinación, equilibrio, ser justos con ambos lados de la familia. Pero en la práctica,
siempre era lo mismo, ella con su familia, y yo con la esperanza. Me tocaba adaptarme. Cambiar mis horarios. Esperar confirmaciones de último minuto. Y cuando llegaba, si es que me invitaban, ya todo estaba decidido, el menú, los juegos, los tiempos. Yo solo tenía que sonreír y encajar, como una pieza prestada. Empezaron a hacer planes sin mí, y yo fingía que no me dolía. Esa frase me persiguió muchas noches. Porque fingir se volvió mi escudo. Cuando los veía compartir fotos en redes, abrazados junto al árbol, con frases como «nuestra familia perfecta», me decía a mí misma que estaba bien, que era normal. Que los hijos crecen. Que se casan. Que es parte de la vida. Pero en el fondo, sabía que no era solo madurez. Era distancia. Era exclusión. Y lo peor, es que había sido aprobada en silencio por él. Mi nieto mayor me preguntó una vez, «¿Por qué tú no viniste en Navidad, abuela?» Y no supe qué decirle. ¿Cómo explicarle a un niño que, a veces, los adultos sacan a las personas del corazón sin hacer ruido? Le respondí que estaba un poco enferma, que preferí descansar. Él me abrazó y dijo que me extrañó. Esas palabras me destrozaron. Porque no solo me estaban alejando de mi hijo, también me estaban robando el tiempo con mis nietos, esos años que no vuelven, esos abrazos que un día dejan de dar. Después de ese año, cada celebración comenzó a darme ansiedad. Me encontraba a mí misma esperando una invitación que tal vez no llegaría, revisando el celular más de lo normal, preguntándome si debía escribir primero. Y cuando finalmente llegaba el mensaje, ya no era emoción lo que sentía, sino miedo. Miedo a que fuera por compromiso, a que me hicieran sentir fuera de lugar. Miedo a que me dieran un lugar en la mesa, pero no en el corazón. Me volví prudente. Reservada. Ya no hablaba tanto, ya no opinaba. No quería molestar, no quería que pensaran que quería manipular. Me limité a ser útil, lavar los platos, cuidar a los niños, callar cuando no me hablaban. Y lo más triste es que, en esa transformación, también fui perdiendo partes de mí. Esa mujer alegre, fuerte, espontánea, fue cediendo ante la inseguridad, ante la necesidad de seguir siendo parte de su mundo, aunque fuera a costa del mío. Y así fue como llegamos a esa escena del brunch. No fue un hecho aislado, no fue una sorpresa. Fue la culminación de un proceso largo, doloroso, silencioso. Años de ir perdiendo mi lugar poco a poco, de ser empujada con elegancia hacia la periferia. Cuando me dijeron que no estaría en Navidad, ya no era una noticia. Era solo una confirmación. Y aún así, dolió. Porque aunque una parte de mí ya lo sabía, otra parte, la más ingenua, la más maternal, aún esperaba que todo fuera como antes. Que ese niño al que crié con tanto amor, un día mirara atrás, y me volviera a ver. A veces no hacen falta gritos ni discusiones para que te rompan por dentro. A veces basta con una mirada, una frase disfrazada de broma, un gesto mínimo que te deja claro que ya no encajas. Así eran las humillaciones que empecé a recibir con el paso de los años. Pequeñas, casi invisibles para cualquiera que no las viviera. Pero yo sí las sentía. Las sentía como gotas de ácido cayendo sobre una piel ya agrietada. Como cuando llevé un mantel bordado con mis propias manos para una cena familiar, y mi nuera dijo, «Ay, suegra, eso ya no se usa. Aquí preferimos todo más moderno, más limpio». Y yo solo sonreí, mientras guardaba en silencio las horas que pasé bordando con ilusión. Dejaron de preguntarme por los regalos que daríamos a los niños. Antes me encantaba ayudar a elegir, envolver, esconder las sorpresas. Pero un día me dijeron que ya no hacía falta, que ellos tenían todo bajo control. El primer año me dolió. El segundo, lo acepté. El tercero, me limité a comprar un pequeño detalle por mi cuenta, que después vi olvidado en una esquina mientras los demás juguetes, grandes, ruidosos, costosos, brillaban bajo el árbol. Era como si lo mío fuera una reliquia anticuada, algo que se agradece por educación, pero se ignora por elección. También empezaron a tomar decisiones sin consultarme. Fechas, eventos, cenas, celebraciones. Antes me llamaban para coordinar. Ahora simplemente me notificaban. Este año haremos la cena en casa de mis papás. Los niños no podrán ir contigo ese fin de semana, tenemos otra actividad. Vamos a salir de la ciudad para Año Nuevo, ya está todo reservado. Todo dicho con una sonrisa,
con una cortesía tan calculada que dolía más que un portazo. Porque entendí que mi opinión ya no tenía peso. Que mi voz ya no era parte del coro familiar. Una vez quise hacer mi receta tradicional de lasaña para una reunión. Mi hijo me dijo que no, que preferían algo más ligero. Su esposa ya había hecho la lista del menú, y yo no estaba en ella. Cuando llegué, ya todo estaba servido. Me senté en la esquina de la mesa, observando cómo pasaban los platos. Nadie me pidió ayuda para servir, para calentar, para limpiar. Me sentí como una invitada que nadie esperaba. Y al irme, me agradecieron por venir, con ese tono que se usa con los vecinos, no con una madre. Los nietos también comenzaron a repetir frases que no venían de ellos. Mi mamá dice que no debo comer tanta azúcar. Papá dice que la abuela se equivoca mucho. Frases inocentes, pero cargadas de mensajes escondidos. Empezaban a mirarme distinto, a cuestionar mis formas, a tratarme con una mezcla de cariño y condescendencia. Y eso me partía el alma. Porque los abrazos ya no eran tan largos, los juegos ya no tan espontáneos. Como si les hubieran dicho que yo era solo una visita más, y no la mujer que les cantó nanas durante sus primeras noches de fiebre. Recuerdo que para el cumpleaños de mi hijo le preparé un álbum de fotos con imágenes desde que nació. Lo hice con cuidado, escribí frases, pegué recuerdos. Cuando se lo di, lo hojeó por unos segundos, dijo, gracias, y lo dejó sobre la mesa mientras seguía hablando con sus amigos. Nadie lo abrió. Nadie se emocionó. Y yo me quedé sentada, sonriendo, mientras por dentro me preguntaba en qué momento lo que yo hacía dejó de ser valioso. En qué momento pasó de ser un regalo del alma, a un detalle prescindible. Había comentarios que parecían inofensivos, pero que dolían más que cualquier insulto. Eres muy anticuada, suegra. Tú ya hiciste tus cosas, déjanos ahora a nosotros. No te estreses, solo ven a observar. Palabras que me desplazaban, que me pintaban como una figura decorativa, una presencia que solo debía estar de cuerpo presente, sin opinar, sin interferir. Y cada una de esas frases se iba quedando dentro de mí, como piedritas en los bolsillos de alguien que camina con esfuerzo por seguir siendo vista. Comenzaron a organizar celebraciones sin mí. Cumpleaños de los niños que descubrí por fotos en redes sociales. Cenas que jamás me mencionaron. Reuniones donde todos reían, sin que yo supiera que existieron. Cuando le pregunté a mi hijo por qué no me avisaron, dijo que pensaron que estaba ocupada, que no querían molestarme. Y yo, con el alma hecha trizas, les aseguré que todo estaba bien. Que no me importaba. Pero sí importaba. Porque el silencio duele más cuando sabes que fue intencional. Me fui volviendo más callada. A veces iba a su casa y no hablaba más de lo necesario. Me limitaba a observar. A dar una mano si me la pedían. A quedarme sentada mientras la vida seguía sin mí. Me volví buena en fingir que nada me dolía, que era fuerte, que entendía todo. Pero la verdad es que me dolía cada palabra que no dijeron, cada gesto que no tuvieron, cada recuerdo del pasado que parecía no tener espacio en su presente. Así, entre una crítica velada, una exclusión sutil y una indiferencia elegante, me fueron borrando sin escándalo. Yo seguía yendo. Seguía llevando galletas, preguntando si necesitaban algo. Pero en el fondo, ya sabía que no me necesitaban. Que mi lugar era más simbólico que real. Que lo que una vez fue mi familia, ahora era un escenario donde yo ya no tenía libreto. Solo estaba ahí, ocupando espacio, esperando la frase final. Y esa frase llegó, clara y cortante, en el brunch, no estás invitada a Navidad. Pero, sinceramente, hacía mucho que ya no me sentía invitada a sus vidas. Era un sábado como cualquier otro. El sol se filtraba entre las cortinas, y el aroma a café recién hecho llenaba la casa. Yo llegué con una canasta de panecillos calientes y una pequeña caja de té de canela que sabía que les gustaba. Me recibieron con sonrisas tibias, de esas que se sienten prestadas. La mesa estaba dispuesta en el jardín, mantel blanco, copas de jugo, fruta fresca. Todo se veía perfecto, armonioso. Como si ese almuerzo fuera solo otro encuentro más. Yo me senté en mi silla de siempre, dispuesta a disfrutar el momento, sin imaginar que ese sería el día en que algo dentro de mí se partiría para siempre. Comenzamos hablando de cosas triviales. El trabajo de mi hijo, los avances de los niños, las vacaciones que planeaban, para más adelante. Yo reía cuando debía reír,
asentía cuando debía asentir. Fingía no notar que no me hacían demasiadas preguntas, que cada vez que intentaba contar algo, alguien cambiaba el tema. Aún así, me esforzaba. Me aferraba a esa pequeña ilusión de normalidad, a la esperanza de que ese almuerzo fuera una tregua, una oportunidad de reencontrarnos en lo cotidiano. El ambiente era suave, casi ensayado. Sonaban canciones de fondo, música instrumental, nada demasiado alegre, nada demasiado triste, y los niños jugaban al fondo, sin prestar atención a los adultos. Todo parecía estar en su sitio. Hasta que lo estuvo demasiado. De pronto, mi nuera dejó la servilleta sobre la mesa con una suavidad estudiada, tomó un sorbo de agua y, mirándome directo a los ojos, dijo con un tono dulce pero firme: «Queríamos aprovechar este almuerzo para comentarte algo con tiempo». Mi corazón dio un pequeño salto. No por sospecha, sino porque ese tipo de frases nunca trae buenas noticias. Ella continuó: «Este año hemos decidido pasar Navidad solo con la familia directa». Pausa. «Tú entiendes, ¿verdad?». Y ahí, en ese instante, el mundo se quedó en silencio. No fue la frase en sí, sino lo que implicaba. Como si me arrancaran de un árbol que ayudé a sembrar. Como si me dijeran, con palabras educadas, que ya no era parte del núcleo. Que era una rama vieja que no cabía en la nueva decoración navideña. Mi hijo no dijo nada. Bajó la mirada. Jugaba con la cuchara, como un niño que teme mirar a su maestra después de hacer algo mal. Su silencio fue más estruendoso que cualquier palabra. Porque con ese silencio me gritó: «Estoy de acuerdo». Me dejó sola. Me dejó expuesta. No me tomó de la mano, no me explicó, no me defendió. Solo dejó que su esposa hablara, como si él ya no tuviera voz propia. Como si yo fuera una página pasada de su historia. Yo miré la mesa. El mantel perfectamente doblado. El jugo de naranja que ya no sabía a nada. La canasta de panecillos que nadie había tocado. Me sentí ridícula. Como una extra en una escena que no necesitaba de mi participación. Quise decir algo, pero no encontré las palabras. ¿Qué se dice cuando te dicen, con dulzura, que ya no eres bienvenida? ¿Cómo se responde a una traición disfrazada de madurez? No quise llorar. No quise rogar. Así que solo asentí. Asentí con la cabeza, con los ojos, con el alma entumecida. Una afirmación que escondía 1000 negaciones. Sí, entiendo. Aunque no entendía nada. Aunque algo dentro de mí se rompió en ese instante. Fue como una grieta que empezó a expandirse desde el pecho hasta los dedos. Me temblaron las manos, pero las escondí bajo la mesa. Sonreí un poco, lo suficiente para que nadie notara la verdad. Porque yo sabía que si mostraba mi dolor, ellos pensarían que era una exageración. Una molestia. Un peso emocional que ya no querían cargar. La conversación siguió como si nada. Se habló del menú para fin de año, de películas navideñas, del nuevo centro comercial que iban a visitar. Nadie volvió a mencionar la Navidad. Nadie me preguntó qué haría yo, con quién cenaría, si me gustaría al menos ver a los niños en algún momento. No. Para ellos, ya estaba resuelto. Cerrado. Archivado. Yo solo debía comprender, aceptar, desaparecer con elegancia. Y eso hice. Al menos por fuera. Después del postre, me ofrecía ayudar a recoger la mesa. Mi nuera dijo: «No te preocupes, nosotros nos encargamos». Otra forma de decir: «Ya hiciste suficiente, ya no es tu lugar». Me puse el saco, tomé la caja de té que llevé y me despedí con 2 besos al aire. Mi hijo me acompañó hasta la puerta sin decir mucho. Me dijo: «Mamá, no lo tomes a mal. Es solo una Navidad». Pero no era solo una Navidad. Era una frontera. Era una decisión. Era el punto final a años de esfuerzos, silencios y heridas tragadas. Caminé de regreso a casa con paso lento. No quería llegar aún, no quería enfrentar ese sillón vacío, esa mesa sin risas. El aire me pegaba en la cara como si el mundo también supiera que había perdido algo. Y mientras caminaba, pensé: ¿cuántas madres pasarán por esto? ¿Cuántas abuelas han sido borradas con sonrisas falsas y frases suaves? Me hice invisible para no incomodar. Para no suplicar. Pero ese día, en ese almuerzo, entendí algo:
no siempre te gritan cuando quieren sacarte, a veces, simplemente, dejan de contar contigo. Caminé por la calle con la cabeza erguida, pero con el alma hecha pedazos. Los pasos me pesaban, como si cada uno arrastrara años de memorias, de entrega, de sacrificios. No lloré frente a ellos. No derramé una sola lágrima mientras me lo decían, mientras me borraban con una sonrisa. Pero apenas cerré la puerta de mi casa, el silencio me abrazó como un grito mudo. Me quité los zapatos sin apuro, colgué mi saco en su lugar, y me senté en el borde del sofá, sin saber por qué seguía ahí si ya no tenía a quién esperar. Encendí una lámpara tenue. La casa entera estaba sumida en esa penumbra que no da miedo, pero que pesa. Caminé hasta el comedor y miré la mesa, 4 sillas bien alineadas, un mantel limpio, una pequeña vela en el centro que aún no encendía desde la última vez que los recibí. Me senté en mi lugar de siempre. Apoyé los codos y junté las manos, como si esperara una bendición que no iba a llegar. No había risas, ni pasos corriendo, ni preguntas de los niños. Solo yo. Y el eco de todo lo que no se dijo. Abrí el álbum de fotos que estaba sobre la repisa. Lo tomé casi por inercia, como buscando consuelo en los rostros congelados del pasado. Pasé las páginas una por una, el primer diente de mi hijo, su primer día de clases, su cumpleaños número 10, cuando me abrazaba con esa sonrisa que decía, mamá, eres mi mundo. Me detuve en una foto de Navidad, él con un gorro rojo, yo sosteniéndolo entre mis brazos junto al árbol. Y pensé, ¿en qué momento dejó de ser suficiente todo esto? Cerré el álbum con cuidado, como si me doliera cerrarlo, porque, en el fondo, sentía que estaba cerrando algo más. Esa noche, no encendí el televisor. No quise ruidos. No quería distracciones. Me senté en la penumbra de mi cuarto, envuelta en una cobija que olía a lavanda, y dejé que el silencio dijera todo lo que yo no podía. A veces, cuando la tristeza es muy profunda, el cuerpo ya no necesita lágrimas. Solo necesita vacío. Y esa noche, me sentí más sola que nunca. No sola de compañía. Sola de alma. De esas soledades que no se curan con llamadas, ni con visitas, ni con regalos, porque la herida no está en la casa, está en el corazón. Recordé tantas cosas. Recordé cuando mi hijo se enfermó y pasé noches enteras despierta, sosteniéndole la frente. Recordé las veces que me dijo, mamá, gracias por estar siempre. Las veces que lloró en mi regazo por un corazón roto, por una mala nota, por sentirse perdido. Y ahora, él era parte de la herida. No porque me gritara. No porque me insultara. Sino porque permitió que me excluyeran. Porque eligió el silencio. Porque no dijo nada cuando aún podía decirlo todo. Pensé en marcarle. Pensé en escribirle un mensaje. Algo breve, algo que dijera lo que no dije en el almuerzo. Pero luego me detuve. ¿Para qué? ¿Para escuchar otra vez que no lo tome personal? ¿Para leer es solo una Navidad? No. No era solo una fecha. Era todo lo que implicaba estar fuera de esa mesa. De sus planes. De sus vidas. Elegí guardar el celular. Lo dejé boca abajo sobre la mesita de noche, como si hacerlo pudiera evitar que las palabras me dolieran más. Me miré en el espejo del tocador. Me vi mayor. Cansada. Vi a una mujer que dio todo lo que tuvo, que no pidió mucho, que solo deseaba un lugar en el mundo que ayudó a construir. Vi las arrugas que no nacieron solo del tiempo, sino del amor mal correspondido. Y sentí una mezcla de dignidad y tristeza. Porque parte de mí se negaba a suplicar por afecto, pero otra parte solo quería que alguien la abrazara y le dijera, mamá, no te vamos a dejar sola. Me envolví en la manta y me acosté temprano. Cerré los ojos y traté de recordar el último día que me sentí verdaderamente feliz con ellos. Me costó. Porque incluso en los momentos recientes en que sonreía, siempre había algo detrás, una tensión, una incomodidad, una frase dicha entre dientes. Me di cuenta de que llevaba años acumulando migajas de amor. Y que en ese almuerzo, simplemente dejaron de tirarlas. Esa noche soñé con un árbol de Navidad. Estaba encendido, hermoso, pero yo lo veía desde la ventana, afuera, con frío. Adentro estaban ellos, mi hijo, su esposa, mis nietos. Reían, cantaban, se abrazaban. Nadie notaba que yo estaba allí. Golpeaba el vidrio, pero nadie miraba.
Me desperté con el corazón agitado, sintiendo que ese sueño no era fantasía, era un reflejo fiel de lo que estaba viviendo. Me habían dejado afuera, con luces encendidas y puertas cerradas. Y así amaneció el día siguiente. Igual que todos, pero diferente para mí. Porque ya no era solo el dolor de una exclusión. Era la certeza de que algo se había quebrado. Que mi rol, mi espacio, mi nombre, ya no resonaban como antes en esa casa. Que mi presencia ya no era esperada, sino tolerada. Y me prometí algo. No sabía aún qué haría, ni cómo actuaría. Pero esa mujer que se quedó en silencio durante el almuerzo, no sería la misma que se quedaría callada para siempre. Cierro los ojos y vuelvo a aquellas navidades de antes, cuando todo era magia y calor en casa. Recuerdo el aroma a canela y clavo que impregnaba cada rincón, mezclado con el olor del pino fresco que traíamos del bosque. Era una tradición que esperaba con ansias, porque no solo celebrábamos un día, celebrábamos familia, amor y recuerdos compartidos. En la cocina, el calor del horno competía con el de la estufa mientras preparaba el pavo relleno, los tamales, los postres que habían pasado de generación en generación, cada receta con un pedazo de mi alma. La cocina se convertía en el centro del universo en esos días. Los niños corrían alrededor de la mesa, ansiosos por ayudar, pero más por mancharse con la harina o comer trocitos de masa. Yo los vigilaba con una sonrisa, enseñándoles a mezclar, a medir, a esperar pacientemente el tiempo de cocción. Eran momentos de risas, de complicidad, de transmisión de tradiciones. Ver sus caritas llenas de emoción al aprender, al ensuciarse las manos, era un regalo más grande que cualquier obsequio. Después de la cocina, llegaba el turno de los regalos. Me gustaba envolverlos con cuidado, escogiendo papeles coloridos y cintas brillantes, escribiendo en cada etiqueta un mensaje personalizado. Recordaba cada detalle de sus gustos, sus sueños, sus anhelos. Había una felicidad silenciosa en ese acto, imaginar sus caras al abrir cada paquete, escuchar sus risas y exclamaciones. A veces me quedaba despierta hasta tarde, asegurándome que todo estuviera listo para sorprenderlos a la mañana siguiente. El salón de la casa se transformaba en un escenario lleno de vida. El árbol de Navidad estaba decorado con esferas antiguas y luces titilantes que parecía que bailaban al compás de las canciones clásicas que sonaban en el radio. Los niños se sentaban en círculo, emocionados, abriendo regalos uno a uno. Sus risas eran contagiosas, llenaban el aire de una alegría que parecía detener el tiempo. Aquel sonido era la banda sonora perfecta de un hogar unido, donde el amor se respiraba en cada rincón. Las mesas se llenaban de platos, cada uno preparado con esmero y cariño. Mi familia se sentaba junta, tomados de la mano, agradeciendo por el año que había pasado, por la salud, por la compañía. Había momentos en que las lágrimas afloraban, no por tristeza, sino por la emoción de estar juntos. Recuerdo esos instantes como pequeñas joyas guardadas en mi memoria, porque eran prueba palpable de que la familia puede ser un refugio en medio de cualquier tormenta. Esos días no solo eran para celebrar, también para recordar y honrar a quienes ya no estaban con nosotros. Poníamos una vela extra en la mesa, y yo contaba historias de mis padres, de sus enseñanzas, de su amor. Los niños escuchaban atentos, con ojos brillantes, como si pudieran sentir la presencia invisible de esos abuelos que los cuidaban desde otro lugar. Era un momento sagrado que unía pasado y presente, y que me hacía sentir profundamente agradecida por la vida que había creado. Comparo esos recuerdos con el presente, y el contraste me rompe el alma. Antes, esas mismas paredes escuchaban risas, cantos, el ruido de los juegos infantiles. Ahora, en cambio, el silencio es casi tangible, una ausencia que pesa más que cualquier objeto. Aquellos momentos cálidos y llenos de vida parecen ahora escenas de una película que se repite solo en mi mente, mientras la realidad se despliega con su crudeza, mostrando lo que he perdido. Aún así, esos recuerdos son mi refugio y mi fuerza. Son la prueba de que fui capaz de dar amor, de construir un hogar lleno de alegría y tradiciones. Y aunque ahora me duela no estar presente en esas fechas, sé que esas memorias no me las pueden quitar. Son un tesoro invisible que nadie puede borrar, y que guardo con celo para recordarme quién soy y de dónde vengo. En medio de esta tristeza profunda, también hay espacio para la esperanza. Porque si esas navidades pasadas fueron tan plenas, significa que puedo crear nuevas versiones de mí misma. Que puedo encontrar otros caminos para seguir celebrando la vida, el amor, la familia, aunque sea de maneras diferentes. Que, aunque el presente sea gris, el futuro puede traer luz.
Esa idea me sostiene cuando la soledad amenaza con vencerme. Por eso, cada vez que pienso en esas navidades pasadas, no lo hago con nostalgia que paraliza, sino con gratitud que impulsa. Sé que el amor que sembré no se perdió. Que aún en la distancia, ese amor sigue vivo, latente, esperando un momento para renacer. Y aunque mi lugar en la mesa familiar ya no sea el mismo, sé que en mi corazón siempre habrá un espacio para la Navidad, porque la Navidad no es solo una fecha, es un sentimiento que nadie podrá jamás quitarme. Después de aquella Navidad que no fue, el silencio se convirtió en un peso insoportable. Pasaban los días y las preguntas me asaltaban sin descanso. ¿Debía llamar y pedir una explicación? ¿O acaso sería mejor alejarme para siempre? ¿Era dignidad o simplemente orgullo lo que me impedía exigir mi lugar? Mi mente era un torbellino de dudas, recuerdos y sentimientos encontrados que no me dejaban en paz. Quería gritar, quería llorar, quería correr hacia ellos y exigir mi espacio, pero también sentía un cansancio profundo, un agotamiento que iba más allá del cuerpo y que calaba hasta el alma. Pensaba en mis años dedicados a criar, cuidar y amar sin condiciones. Pensaba en esas noches sin dormir, en los momentos de alegría compartida y en las promesas no cumplidas. ¿Acaso merecía ser tratada como una extra? ¿Debería aceptar que mi presencia era ahora un lujo y no un derecho? Cada una de esas preguntas era una daga que me atravesaba el pecho, pero también una invitación a ser fuerte. Porque la dignidad, esa que había olvidado por años, me susurraba que merecía algo mejor. Mis pensamientos oscilaban entre la tristeza y la rabia. Por un lado, el dolor de haber sido relegada. Por otro, la ira de haber permitido que me trataran así. ¿Dónde estaba el límite entre el amor y el sacrificio? ¿Cuándo había cruzado esa línea? Me preguntaba si al quedarme callada no había fomentado esa distancia, si al sonreír y asentir no estaba aprobando mi propia exclusión. Era una batalla interna donde cada pensamiento pesaba toneladas y donde no había una respuesta clara, solo el deseo urgente de encontrar paz. Al final, comprendí que no podía quedarme en ese limbo de dudas y silencios. Que debía tomar una decisión, no por ellos, sino por mí. Que debía encontrar la forma de reclamar mi espacio sin perder la dignidad que aún me quedaba. Porque merecía ser escuchada, pero también respetada. Que merecía amor, pero no a costa de humillarme. Que merecía un lugar en esa familia, pero que no iba a rogar por él. Esa fue la línea que me tracé: dignidad primero, acción consciente después. No fue fácil. Había noches en las que sentía que todo era en vano. Que mis esfuerzos, mi amor y mi paciencia no serían suficientes. Que la familia que construí ya no me reconocía como parte fundamental. Pero en medio de esa tormenta, nació una chispa. Una fuerza que me impulsó a creer que podía escribir un nuevo capítulo. Que podía reinventarme sin perder la esencia. Que podía renacer desde las cenizas de aquel silencio impuesto. Así, ese mismo día, tomé una pluma y empecé a escribir. No una carta de reproches ni un mensaje de súplica, sino un diario donde iba a registrar mi verdad, mis sentimientos, mis sueños y mis planes. Decidí que esa historia sería mía, y que no dependería de la aceptación ni del rechazo de otros. Que cada palabra fuera un acto de amor propio, de fortaleza y de esperanza. Porque si algo aprendí en esos años fue que, para sanar, primero debía reconocer mi propio valor. Empecé a imaginar una vida donde yo fuera protagonista y no espectadora. Donde mis días no giraran en torno a esperas ni desilusiones, sino a proyectos, a descubrimientos, a alegrías que dependieran solo de mí. Pensé en hacer cosas que siempre había postergado, retomar viejos hobbies, conocer nuevos lugares, hacer amistades auténticas, cultivar mi propia felicidad. Porque la vida no se detiene y yo tampoco podía permitirme quedarme estancada en un dolor que me consumía. La decisión de cambiar no significaba cerrar la puerta a la familia, pero sí marcar límites claros. Entendí que el amor no debía doler. Que la ausencia no era necesariamente olvido, sino a veces protección. Que podía amar sin depender. Que podía dar sin anularme. Que podía mantener la esperanza sin sufrir por anticipado. Fue un aprendizaje duro, pero necesario. Y en ese proceso, descubrí que la verdadera fuerza está en aceptarse, perdonarse y seguir adelante, sin miedo. Mientras escribía, sentía como cada palabra me liberaba un poco más. Era como si ese acto simple de plasmar mis emociones fuera una ceremonia de renacimiento. Cada línea me devolvía un pedazo de mí que había perdido en la desesperanza. Cada frase era una afirmación de que merezco respeto,
amor y un lugar digno. Y aunque sabía que el camino sería largo, sentí por primera vez en mucho tiempo una esperanza genuina. Una luz al final del túnel, tenue pero real. Ese día, decidí que no rogaría por amor, ni mendigaría un lugar en esa mesa familiar. Decidí que la dignidad sería mi bandera y que mi historia seguiría escribiéndose con coraje y autenticidad. Porque merezco ser amada tal como soy, sin condiciones ni exclusiones. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, supe que, a partir de ese momento, yo sería la autora de mi vida. Y esa decisión cambió todo. Decidí que la primera batalla sería conmigo misma. Que antes de buscar aprobación externa, debía reencontrarme con la mujer que había quedado olvidada entre años de sacrificios y silencios. Retomé los hobbies que había dejado a un lado por cuidar, por esperar, por complacer. Saqué del armario esos pinceles que dormían cubiertos de polvo y volví a pintar, no para vender ni para mostrar, sino para liberar emociones atrapadas. Cada trazo era un diálogo conmigo misma, una forma de expresar el dolor y la esperanza sin necesidad de palabras. Volví a escribir. No solo mi historia familiar, sino relatos, cartas sin destinatario, pensamientos que brotaban como flores en primavera. La escritura se volvió mi refugio, mi confidente y mi fuerza. En esas páginas encontraba consuelo y claridad, y poco a poco, la tormenta interna empezó a amainar. Descubrí que el poder de transformar el dolor en arte no solo alivia el alma, sino que también te prepara para dar pasos firmes hacia la reconstrucción. Además, busqué a viejas amistades que el tiempo y las circunstancias habían alejado. Contacté a aquellas mujeres y hombres que, como yo, alguna vez fueron parte de mi vida y que todavía conservaban un lugar especial en mi corazón. Esas conversaciones llenas de recuerdos, risas y complicidad me recordaron que no estaba sola. Que la familia no siempre es sangre, sino también quienes eligen caminar a tu lado en los momentos difíciles. Empecé a hacer ejercicio, a cuidar mi cuerpo con cariño. Caminatas al amanecer, yoga para calmar la mente, pequeños rituales que me devolvían la conexión con mi ser físico. Poco a poco, la energía que creía perdida empezó a regresar. Sentía que cada paso era una afirmación de mi valor, un acto de amor propio que me empujaba hacia adelante. El espejo dejó de reflejar una mujer cansada y empezó a mostrar una que brillaba con luz propia. Cuando llegó diciembre, preparé una Navidad diferente. No la tradicional con familia extensa, no la que alguna vez soñé. Fue una Navidad sola, sí, pero llena de paz y gratitud. Decoré mi casa con luces y adornos que elegí con esmero, puse música que me hacía sonreír, preparé mi comida favorita y me regalé momentos de reflexión y alegría. Fue un acto de amor hacia mí misma, una celebración de resiliencia y autocompasión. Esa Navidad, encendí una vela en memoria de los tiempos felices, pero también para iluminar el camino que tenía por delante. Brindé conmigo misma, con la mujer que había decidido no ser víctima, sino protagonista. Sentí una libertad que jamás había experimentado antes, porque aunque estaba sola, no estaba vacía. Había llenado ese espacio con aceptación y esperanza. Y esa noche comprendí que la felicidad no siempre llega acompañada de otros, sino que puede brotar desde adentro. Con el tiempo, mi círculo de apoyo creció. Nuevas amistades, encuentros espontáneos, conexiones sinceras que no pedían nada a cambio. Me di cuenta de que la vida tiene muchas formas de darnos familia, y que a veces los vínculos más fuertes no son los que nacen de la sangre, sino los que se construyen con empatía y respeto mutuo. Eso me hizo sentir completa, segura y, sobre todo, amada. Volví a viajar, a explorar lugares que siempre quise conocer pero que había postergado por la familia. Cada viaje fue una aventura hacia el descubrimiento personal, un recordatorio de que el mundo es grande y que aún me quedaba mucho por vivir, aprender y disfrutar. La soledad, que antes parecía un castigo, se convirtió en una compañera valiosa que me enseñó a ser mi propia mejor amiga. En las tardes tranquilas, me sentaba en mi balcón con una taza de té y observaba el atardecer. Allí encontraba un momento de paz y gratitud. Agradecía por cada día vivido, por la fortaleza que había encontrado, por la decisión que había tomado para no hundirme en el dolor. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con valentía y amor propio. Así, entre pinceles, palabras, amigos y silencios, fui reconstruyendo mi vida desde las cenizas del rechazo. Aprendí que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día con pequeñas acciones y grandes decisiones. Y aunque mi familia biológica había decidido excluirme, yo decidí incluirme a mí misma en la historia de mi vida. Esa mujer,
fuerte y llena de luz, era la única que necesitaba para ser feliz. Si alguna vez has sentido que no eres bienvenida, que tu lugar en la familia se desvaneció como un suspiro, quiero que sepas algo muy importante: no estás sola. Muchas mujeres como tú y como yo hemos pasado por ese dolor silencioso, por ese vacío que otros crean con palabras o con silencios. Y aunque el mundo intente convencernos de que valemos menos cuando nos ignoran, la verdad es que nuestro valor es inmenso, porque somos el corazón que ha dado vida y amor incondicional. Quiero que te escuches, que te mires con la ternura que mereces. Porque muchas veces, cuando nos hacen sentir un estorbo, terminamos creyendo que somos menos. Pero te digo hoy, con todo el amor que puedo ofrecer, vales, y vales mucho. No por lo que otros deciden, sino por lo que llevas dentro. Por esa fuerza silenciosa que te ha sostenido en las noches oscuras y por esa luz que aún brilla, aunque a veces parezca tenue. Recuerda que ser madre o abuela no significa solo cuidar a otros, sino también cuidar de ti misma. Que tu bienestar es tan importante como el de aquellos a quienes has dado todo. No permitas que el rechazo o la indiferencia de otros apaguen tu voz, porque tienes una historia única que merece ser contada y escuchada. Tú eres un pilar, aunque no siempre te lo reconozcan, y ese pilar sostiene muchas vidas, incluso cuando parece invisible. A veces, el silencio y la ausencia de afecto duelen más que un grito o una pelea. Porque son heridas que no se ven, pero que sangran por dentro. Si has pasado por eso, quiero que sepas que está bien sentir tristeza, está bien llorar, está bien reconocer que duele. No eres débil por sentirlo, eres humana. Y justamente esa humanidad es la que nos conecta, nos hace vulnerables y nos da la oportunidad de sanar juntas. No estás obligada a quedarte en un lugar donde no te respetan ni te valoran. Tienes derecho a buscar paz, a construir nuevos vínculos y a reinventarte. A veces, eso significa alejarse para reencontrarse. Y aunque duela, es un acto de amor propio que te protege y te fortalece. Porque el amor verdadero no exige sacrificios que destruyen, sino que construye desde el respeto y la dignidad. Quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Que aunque hoy te sientas sola, aunque el mundo parezca frío, siempre hay un camino hacia la luz. A veces es lento, a veces requiere coraje, pero existe. Y en ese camino encontrarás personas que te valoren, que te quieran sin condiciones, que te abracen con el corazón abierto. Porque mereces eso y mucho más. Comparte tu historia. No guardes tu dolor ni tu lucha en silencio. Porque al hacerlo, ayudas a otras mujeres que están pasando por lo mismo a sentir que no están solas. La comunidad que podemos formar, con nuestras voces unidas, es una fuerza poderosa que puede transformar el dolor en esperanza y la soledad en compañía. Somos muchas y somos fuertes. Si hoy me estás viendo y reconoces en mis palabras algo de tu propia experiencia, quiero que sepas que te abrazo desde la distancia. Que admiro tu valentía por seguir adelante, por buscar tu lugar, por no rendirte. Que celebro cada pequeño paso que das para reconstruirte y sanar. Y que aquí, en este espacio, siempre encontrarás un refugio para tus lágrimas y un impulso para tus sueños. No permitas que te definan las decisiones de otros. No permitas que te quiten tu dignidad ni tu alegría. Recuerda que eres mucho más que una mesa de Navidad o un lugar en una familia. Eres una mujer valiosa, con historias, sueños, heridas y triunfos que merecen respeto y amor. Ámate como nunca antes, porque solo así podrás enseñar a los demás a amarte también. Y por último, nunca olvides que tu historia no termina aquí. Que cada día es una página nueva, una oportunidad para renacer, para reinventarte, para amar y ser amada en libertad. Que no importa lo que otros hayan decidido, tú eres la autora de tu vida, y tienes el poder de escribirla con dignidad, fuerza y esperanza. Porque vales, y siempre valdrás, más allá de cualquier rechazo. El tiempo pasa y las heridas sanan, aunque no siempre de la forma que esperamos. A veces, el perdón no llega en palabras ni en reconciliaciones. A veces, simplemente aprendemos a soltar. Yo no sé si volverán a hablar conmigo, si alguna vez se arrepentirán o reconocerán el lugar que siempre tuve. Pero ya no estoy esperando. No porque haya dejado de amar, sino porque he elegido amarme primero, con la fuerza que me queda después de tanto dolor. Mirando hacia atrás, entiendo que esa Navidad que me negaron no fue un castigo, sino un despertar. Un llamado para recordar que mi valor no depende de la invitación ni del consentimiento de otros. Que la dignidad se construye en la aceptación y en el amor propio, no en la complacencia ni en la búsqueda desesperada de aprobación. Esa Navidad me devolvió algo que había perdido en el camino, mi poder personal.
No guardo rencor, porque el odio solo consume lo que queda de nosotros. Solo guardo la lección de que el amor verdadero no duele, no excluye, no hace sentir menos. Que la familia es mucho más que un apellido o una cena compartida. La familia es respeto, es apoyo, es elección. Y yo elegí hacer de mí misma mi propia familia cuando las circunstancias no me lo permitieron. Cada día que pasa, me abrazo más fuerte y me miro con ojos nuevos. Sé que merezco un lugar en este mundo, un espacio donde ser vista, escuchada y valorada. Ya no soy la mujer que se sentó callada en aquel almuerzo, esperando una invitación que nunca llegó. Soy una mujer que decidió dar un paso adelante, que escribió su propia historia con valentía y que ahora camina erguida, con la frente en alto. Sé que habrá días difíciles, que la tristeza puede regresar con fuerza, pero también sé que he aprendido a reconocerla y a darle su espacio sin que me destruya. He aprendido que la fortaleza no es la ausencia de lágrimas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Y en esa resiliencia encuentro mi luz, mi esperanza, mi razón para seguir adelante. No necesito la aprobación de quienes no supieron valorar mi amor y mi entrega. Porque ya no busco llenar vacíos con la aceptación de otros. Ahora busco paz en mí misma, alegría en mis acciones y amor en cada pequeño logro personal. Y aunque mi lugar en aquella mesa familiar quedó vacío, mi corazón está lleno de una nueva familia, la que me he construido con amigos, con sueños y con la certeza de que soy suficiente. Pienso en las otras mujeres que quizás estén viendo esta historia, que quizás se sientan igual de heridas, igual de invisibles. Quiero que sepan que no están solas. Que aunque la vida les haya negado un lugar, tienen el poder de crear uno nuevo. Que aunque el pasado haya sido doloroso, el futuro está en sus manos. Y que el primer paso para encontrar ese futuro es amarse a sí misma sin condiciones. Porque no es fácil, lo sé. No es fácil desprenderse de lo que siempre creímos que sería nuestra vida, de los lazos que soñamos eternos. Pero el amor propio es el regalo más grande que podemos darnos. Es la llave que abre puertas invisibles, es la brújula que nos guía en la oscuridad. Y cuando lo encontramos, no hay rechazo que pueda apagar esa luz. Así que hoy te digo, no te quedes esperando la invitación que no llega. Invítate tú misma. Llena tu vida de momentos que te hagan feliz. Rodéate de personas que te valoren y aprende a decir no cuando algo no te hace bien. Porque tú eres tu mejor compañía y tu amor más verdadero. Y cuando aprendes eso, ninguna Navidad sin invitación puede borrarte. No me invitaron a Navidad, pero esa fue la Navidad en la que volví a invitarme a mi propia vida. Esa frase no es solo un final, es un comienzo. Un comienzo para todas las que alguna vez sintieron que no tenían lugar. Porque el amor que mereces comienza en ti. Y cuando lo encuentras, no hay silencio ni ausencia que pueda hacerte sentir invisible. Esa es la fuerza que llevo conmigo. Esa es la historia que ahora cuento. Y esa es la esperanza que te dejo hoy. Quiero que me acompañes un momento, que escuches con el corazón abierto. Porque tal vez, si estás viendo este video, has sentido lo que yo sentí, esa sensación profunda de que sobras en tu propia familia, de que te han dejado fuera de momentos que deberían ser sagrados. Esa herida invisible que no se ve, pero que duele con intensidad. Si alguna vez te han hecho sentir así, quiero que sepas que aquí tienes un espacio seguro para expresarte. ¿Recuerdas esa vez en la que esperaste una invitación que nunca llegó? ¿O ese día en que te diste cuenta de que ya no eras parte de los planes familiares? No estás sola. Muchas de nosotras hemos caminado por ese camino de soledad en medio de personas que deberían amarnos más que nadie. Y aunque duela, compartir esa experiencia nos ayuda a sanar. Por eso te invito a que escribas en los comentarios tu historia, tu sentir. No importa si tu historia es reciente o de hace años, si fue con tu hijo, tu nuera, tus hermanos o tus padres. Cada experiencia tiene un valor único, porque es parte de tu verdad. Y al contarla, no solo te liberas, sino que también le das fuerza a otras personas que están pasando por lo mismo. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo, comprensión y esperanza, donde nadie se sienta invisible ni olvidada. Tu voz importa. Tu historia importa. Y cuando la compartes, empiezas a tejer redes de empatía que nos hacen más fuertes. Porque el dolor compartido se vuelve más ligero, y la esperanza se multiplica. Así que no dudes en dejar tu comentario, en contar lo que hayas vivido, en expresar lo que sentiste y sientes. Aquí te escuchamos, te entendemos y te apoyamos. Si este video tocó tu corazón, si te hizo sentir acompañada, por favor regálanos un like.
Esa pequeña acción nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, necesitan saber que no están solas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas más historias reales, emotivas y llenas de fuerza. Cada suscripción es un paso más para construir esta comunidad de amor y resiliencia. Además, comparte este video con alguien que esté pasando por una situación similar. A veces, un simple video puede ser el abrazo que alguien necesita en un momento difícil. Puede ser la chispa que encienda la esperanza en un corazón herido. No subestimes el poder de compartir. Tu gesto puede cambiar la vida de alguien más. Recuerda que aquí no estamos para juzgar, sino para acompañar. Para sostener la mano cuando el camino se vuelve duro. Para celebrar los pequeños y grandes pasos de cada uno. Así que, si te animas, cuéntanos en los comentarios qué te ha enseñado tu experiencia, qué te ha ayudado a seguir adelante, o qué mensaje quisieras compartir con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Este espacio es para ti, para tu historia y para tu crecimiento. Porque creemos que cada mujer merece ser escuchada, valorada y amada. Que merecemos construir vidas plenas, llenas de sentido y dignidad. Y que, aunque el pasado haya sido doloroso, el futuro está abierto a nuevas oportunidades, nuevos amores y nuevas familias, construidas desde la comprensión y el respeto. Si quieres, también puedes sugerir temas que te gustaría que toquemos en próximos videos. Historias reales, consejos, testimonios, o cualquier cosa que sientas que puede ayudarte a ti y a otras personas en esta comunidad. Tu participación es fundamental para que este canal sea un espacio auténtico, cercano y valioso para todas. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por ser parte de esta historia. Juntas somos más fuertes, más valientes y más capaces de transformar el dolor en esperanza. No olvides que, aunque a veces nos hagan sentir que sobramos, siempre tenemos el poder de invitarnos a nuestra propia vida y llenarla de amor. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, aquí siempre encontrarás un hogar.